Entonces, hermanos, vamos ahora a abrir nuestras Biblias en el libro de Efesios. Vamos a estar estudiando hoy lo que es la segunda parte del capítulo 4. Hace 8 días justamente nuestro hermano Ricardo nos estuvo compartiendo lo que fueron los primeros 16 versículos del capítulo 4 y veíamos que ahí el apóstol Pablo habla mucho acerca de la importancia de la unidad del Espíritu. La unidad del Espíritu que debe reflejarse en la iglesia. Y para eso es fundamental, como estudiábamos hace 8 días, que entendamos que en la iglesia hay un solo Señor. Hay una sola cabeza de la iglesia y es Cristo. Y todos los demás, incluyendo los que menciona ahí Efesios 4, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, todos los demás somos cuerpo. No hay una especie de rango superior dentro del cuerpo de Cristo, simplemente son oficios que el Señor ha dado, que forman parte todo de su cuerpo. Y eso es importante entenderlo, hermanos, porque lo que va a causar el verdadero crecimiento espiritual en la iglesia es que estemos aferrados a la cabeza. Estar aferrado a un pastor no va a hacer que yo crezca espiritualmente. O estar aferrado a un ministerio en específico no va a hacer que yo crezca espiritualmente. O aferrarme a algún tipo de liturgia o algún tipo de reglamento externo que tengo que cumplir, eso no va a hacer que yo crezca espiritualmente. Ahí en Efesios capítulo 4, finalizando, vemos que se nos da la clave del crecimiento. Dice Efesios 4, verso 15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, y miren en quién, en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. El crecimiento se da en Cristo. Saben que si todos somos cuerpo, ¿qué pasa cuando una parte de nuestro cuerpo se desconecta de la cabeza? ¿Qué pasa si un dedo queda por ahí solo? Se desconecta totalmente del cuerpo, de la cabeza. Se muere, ¿cierto? Si quitamos un brazo, si quitamos a un órgano interno, si lo desconectamos de la cabeza, automáticamente ese órgano no va a crecer. Ese miembro no va a crecer. Y se empieza a deteriorar. Por eso es importante que para que la iglesia crezca en unidad, para que la iglesia pueda reflejar el cuerpo de Cristo, todos estemos conectados a Él. Todos dentro de la iglesia tenemos una conexión vital con Cristo. Dependemos de Él. Y esa conexión con Él debe producir en nosotros no solamente una unidad doctrinal en cuanto a la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, también debe producir en nosotros un estilo de vida diferente. Un estilo de vida que ponga en evidencia que somos de Cristo. Que ponga en evidencia lo que acabamos de cantar, que realmente somos el pueblo de Dios. Y eso es lo que el apóstol Pablo ahora va a empezar a desarrollar en la segunda parte del capítulo 4. Y vamos a estar viendo la exhortación de Pablo a esta iglesia para que vivamos a la luz de nuestra nueva identidad. A la luz de todo lo que hemos recibido, lo que hemos estudiado ya en Efesios 1, Efesios 2, Efesios 3, a la luz de todo eso, nuestra vida práctica debe ser diferente. Debemos vivir reflejando a Jesús. Vamos a leer Efesios capítulo 4 del 17 en adelante y comenzamos este servicio en oración. Efesios 4 verso 17 dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad,
se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Vamos a orar para pedir la dirección del Señor. Padre, queremos que tú nos muestres hoy por medio de tu palabra la importancia de llevar vidas que reflejen nuestra nueva identidad. Ayúdanos a recordar que somos nuevas criaturas en Cristo. Y por lo tanto, todas las cosas, no algunas, no la mitad, no el 70%, no, todas las cosas son hechas nuevas. Eso quiere decir que la manera como vivo en mi casa debe ser transformada. La manera como vivo en mi lugar de trabajo debe ser transformado. La manera como trato a mis compañeros en la universidad debe ser transformado. La manera como me relaciono con mis hermanos en Cristo en la iglesia debe ser transformado. Ayúdanos a ser conscientes, Señor, de que tu evangelio es integral y es aplicable a todas las áreas de nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a que podamos reflejar realmente el carácter de Jesús. Ayúdanos a recordar, Señor, que tú has hecho provisión para que ahora nosotros vivamos una vida que te agrade. Hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales junto con Cristo. Y por causa de nuestra unión con Él, ahora en la vida práctica, en lo que hacemos día a día, podemos reflejar que somos tu pueblo. Podemos reflejar que estamos llamados a ser luz y sal de este mundo caído. Padre, ayúdanos, Señor, a vivir conforme a esa nueva identidad que tú nos has otorgado, que pueda ser evidente en nosotros el carácter de Cristo, que tú nos ayudes, Señor, para poner por obra todo lo que vamos a estudiar en la mañana de hoy. Padre, oramos, Señor, que solo tú seas exaltado por medio de tu palabra. Te lo pedimos, Señor, todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos, entonces Efesios capítulo 4, en el versículo 17, vemos cómo ahora el apóstol Pablo empieza a mostrarnos cómo la unidad de la fe, la unidad en el Espíritu, no solamente se manifiesta por medio de la doctrina correcta, también se manifiesta por la forma como vivimos. La forma como andamos, dice Efesios 4, verso 17, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza.
Primer punto que vamos a ver hoy para vivir a la luz de esa nueva identidad que tenemos en Cristo es que ya no debemos vivir como inconversos. Ya no debemos vivir como inconversos. Miren que Pablo les está diciendo a ellos, ya no andéis como los otros gentiles. Como los gentiles que no conocen a Dios, ya no debes vivir así. Porque Cristo te ha dado toda bendición espiritual y tú debes vivir en consecuencia. Si recordamos cómo era nuestra vida antes de Cristo, vivíamos sin Dios, vivíamos sin esperanza. No había dirección espiritual en nuestra vida. Cuando éramos incrédulos, éramos guiados básicamente por nuestra vanidad, por nuestra mente caída, porque no leíamos la palabra. Éramos guiados simplemente por nuestro corazón engañoso, por nuestro corazón malvado. Y por eso Pablo le exhorta a esta iglesia, cuidado, ya no deben andar así. Debe ser evidente que ustedes son gentiles que están en Cristo. Gentiles que han recibido toda bendición espiritual. No deben vivir más como ellos. Y miren que el apóstol Pablo se toma el tiempo de mostrar con detalle cómo vive el mundo incrédulo. Cómo viven aquellos que están separados del Señor. Y miren que todo lo que menciona ahí empieza primero con la vanidad de su mente. Hermanos, la mente es el centro de operaciones del ser humano. Todo lo que usted y yo hacemos primero pasa por nuestra mente. Si nosotros vivimos conforme a la vanidad de nuestra mente, el resultado y la decadencia moral que vamos a experimentar es lo que está ahí en el capítulo, en los versículos del 17 al 19. Miren, empieza diciendo la vanidad de la mente, ¿cierto? Luego de la vanidad de la mente menciona el entendimiento entenebrecido. Luego habla de la ignorancia, luego de la dureza de corazón, luego habla de la pérdida de sensibilidad y por último dice que se entregaron a la lujuria y a toda clase de impurezas. Es el proceso de degradación moral del hombre cuando su cimiento no es Cristo. Esto es análogo a lo que vemos en Romanos capítulo 1. Cuando las personas en su sabiduría terrenal trataron de negar a Dios, profesando ser sabios, se hicieron necios. El resultado fue que la decadencia moral fue creciendo. Hermanos, y tenemos que ser conscientes que todo empieza en la mente. Por eso tenemos que trabajar en renovar nuestro entendimiento con la palabra. Si usted no cambia su mentalidad, si usted no transforma su manera de pensar, tampoco va a cambiar su manera de vivir. Si queremos experimentar cambios genuinos en nuestra vida, más que enfocarnos en nuestras acciones externas, tenemos que enfocarnos en nuestra mente. ¿Qué es lo que pensamos? Tenemos que trabajar en el centro de operaciones que el Señor nos ha dado, que es nuestro pensamiento. Dice en Proverbios capítulo 23, versículos del 6 al 7, dice, no comas pan con el avaro, ni codicies sus manjares, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. El avaro no es avaro por lo que hace, primordialmente. El avaro es avaro por lo que piensa. Porque cuál es el pensamiento en su corazón, tal es él. Hermanos, la raíz de todo pecado nace en el corazón, en nuestro interior. Jesús mismo lo dijo en Mateo capítulo 15. Mateo capítulo 15 podemos ver cómo el Señor describe cuál es la fuente de maldad, la fuente de pecado. Mateo capítulo 15, verso 16 dice, Jesús dijo, ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen, óigase bien, los malos pensamientos,
los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Todo eso sale del corazón. Entonces es muy importante que si queremos ver un cambio real y genuino en nuestra vida, empecemos desde adentro. A veces un error que podemos cometer es pensar que si yo cambio mi conducta, necesariamente mi corazón va a cambiar. Pero no siempre es así. Si queremos ver un cambio real y duradero en nuestra vida, tenemos que cambiar primero nuestro corazón. Cambiar nuestra mente, nuestra manera de pensar. ¿Saben qué eso es lo que significa arrepentimiento? La palabra arrepentimiento en el idioma original es metanoia. Es un cambio de mente. Porque cuando mi mente cambia, entonces mis acciones van a poder cambiar junto con ella. El problema es que muchas veces hacemos cambios externos de los cuales no estamos convencidos en nuestra mente. Y ahí es cuando fácilmente podemos caer en simplemente aparentar, en mostrar algo que realmente no somos, pero tal vez para encajar, para formar parte de un grupo, empezamos a comportarnos de cierta manera. Hermanos, y esto es tan importante que por eso Pablo dedicó los primeros 3 capítulos de Efesios a hablarle a nuestra mente. Si Pablo no considerara importante la manera como debemos pensar, no hubiese dedicado los 3 primeros capítulos de la carta a simplemente hablarnos de la importancia de estar en Cristo. La importancia de ser conscientes de todas las bendiciones espirituales que hemos recibido. Hermanos, esta carta de Efesios no es una carta moralista. No es una carta que te está diciendo, pórtate bien para que Dios te bendiga. O pórtate bien para que recibas un premio a cambio. No. Esta carta está hablando puntualmente del principio de ser antes de hacer. Esta carta nos está mostrando que primero tengo que comprender quién soy en Cristo, lo que Él ha hecho por mí, para que luego yo pueda andar de una manera diferente. Saben que la palabra andéis que aparece ahí en Efesios capítulo 4, en el idioma original denota una continuidad. No es simplemente algo que hacemos una vez o 2 o 3 veces, es algo que hacemos de manera continua. Continuamente. Dice ahí que nosotros no debemos andar continuamente como los gentiles, más bien debemos andar como Cristo. Y para andar como Cristo yo tengo que llenar mi mente de la palabra de Dios. Dice un dicho popular, dime con quién andas y te diré quién eres, ¿cierto? Pero a la luz de lo que estamos estudiando hoy podemos decir, dime en qué piensas y te diré quién eres. Dime qué gobierna tu mente y te diré quién eres. La base, el centro de operaciones de nuestras vidas es nuestra mente. Y debemos ser conscientes de eso, hermanos, porque vivimos en medio de una sociedad donde el bombardeo mediático es hacia nuestra mente. Yo creo que esta generación, más que ninguna otra, está expuesta a que su mente esté distraída. Por eso existen las redes sociales, que son para enredarnos, para hacer que nuestra mente se ocupe en cosas que tal vez no son malas en sí mismas, pero que realmente no son trascendentales, que tal vez no nos van a edificar, que no nos van a aportar algo espiritual a nuestras vidas. Y tenemos que ser conscientes de eso para que podamos cuidar este centro de operaciones, para que podamos colocarle un filtro. Así como se colocan antivirus en un computador o en un celular, usted tiene que ponerle, digámoslo así, un antivirus a su mente para filtrar todo lo que llegue ahí y para que pueda pasar todo por el filtro de las Escrituras. Dice Filipenses capítulo 4 en el versículo 8, dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. En esto pensad.
Si queremos vivir de manera distinta como vive el mundo, tenemos que alimentar nuestra mente de cosas distintas a lo que el mundo recibe. Es importante eso. Si nuestra mente permitimos que se llene de la vanidad de este mundo, que se llene de los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de esta vida, pues nuestras acciones terminarán siendo iguales a las del mundo. Pero lo que Pablo nos está advirtiendo aquí es ya no más de vivir como los otros gentiles. Apártense de eso, olvídense de esa vieja naturaleza que estaba viciada conforme a los deseos engañosos. Y ahora enfóquense más bien en el Señor. Que lo que otros puedan ver en nosotros no es que andamos en la vanidad de nuestra mente, sino más bien que puedan ver en nosotros que andamos en el Espíritu. Ese es el deseo de Pablo. Dice en Gálatas capítulo 5, también ahí se utiliza esa misma palabra en el original, andar. Gálatas 5 en el versículo 16 dice, digo pues, andad. Es la misma palabra, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Debemos andar en el Espíritu. Eso quiere decir que continuamente yo debo estar llenando mi mente de la palabra de Dios. ¿Con qué guardará el joven su camino?, dijo el salmista. Con guardar su palabra. La palabra de Dios es el instrumento que nos va a purificar. Es el instrumento que va a hacer que el centro de operaciones de nuestra vida sea transformado. Y así vamos a poder vivir lo que luego sigue diciendo el apóstol Pablo en Efesios 4. Miremos Efesios capítulo 4, versos del 20 al 21. Dice, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. Hermanos, aquí el apóstol Pablo no solo nos dice cómo no debemos andar como los gentiles que están en la vanidad de su mente, sino que nos está mostrando cómo sí debemos andar. Y debemos andar conforme a Cristo. Nos está recordando lo que hemos aprendido de Cristo. Hemos aprendido de Cristo, dice también que hemos sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En otras palabras, el cristiano no debe vivir conforme a la vanidad de esta mente. El cristiano debe vivir aprendiendo de Cristo. ¿Pueden ver la conexión con la unidad de la iglesia? Para que la iglesia esté unida, tenemos que tener a Cristo como cabeza. Para que podamos vivir ese nuevo estilo de vida que Cristo tiene para nosotros, debemos aprender y ser enseñados por Él. Cristo es la base de todo crecimiento espiritual. Es muy importante, hermanos, para nuestras vidas. Ahora, ¿cómo vamos a conocer más a Cristo? Es con su palabra. Con su palabra. Cuando nosotros estudiamos los evangelios, básicamente estamos viendo la biografía de Cristo. Cuando vemos el Antiguo Testamento, vemos la promesa de un Mesías, de un Redentor, de un Salvador. Cuando miramos luego las cartas, vemos cómo la vida de Cristo se reflejó en los discípulos. Y cuando vemos el libro de Apocalipsis, vemos el futuro retorno de Cristo para su iglesia. Entonces, hermanos, toda la Biblia se trata de Cristo. No hay crecimiento espiritual si no tenemos la mirada puesta en Él. Si usted está aquí y tal vez es un cristiano que está escuchando este mensaje, usted debe saber que Dios no quiere que usted viva como los inconversos. No quiere que usted se deje guiar por la vanidad de su mente. Por el contrario, lo que Dios quiere para usted es que usted aprenda de Cristo. Que usted sea enseñado por Cristo. Que la palabra de Cristo sea la que lo dirija. No sus emociones, no sus opiniones personales, no, que sea Cristo quien lo gobierne. Déjame preguntarte a manera de aplicación en ese primer punto. Esta semana que pasó, para no irnos muy lejos, vamos a pensar la semana que acaba de pasar, ¿qué tanto de tus pensamientos estuvieron enfocados en Cristo y su palabra?
¿Qué tanto de tus pensamientos estuvieron enfocados en el Señor? Es una buena pregunta. Si entendemos que la mente es el centro de operaciones de todo lo que hacemos, la mente tiene que estar bien alimentada. La mente tiene que estar llena de la palabra de Dios. Déjame preguntarte, ¿cómo anduviste esta semana? ¿Cómo fue tu andar? ¿Fuiste guiado por la vanidad de tu mente, como los otros gentiles, como los incrédulos? ¿O puedes decir que fuiste guiado por la palabra de Dios? ¿Qué guía tu vida? ¿Tú puedes cantar honestamente, años mi alma en vanidad vivió? O tal vez tú tendrías que decir, años mi alma en vanidad vive, porque sigues viviendo en vanidad. ¿Cuál es tu condición hoy? Si tú reconoces hoy a la luz de la palabra que tu mente se ha estado llenando de cosas que no son la palabra de Dios, cosas que no te edifican, hoy es el día para que tú te arrepientas de ese pecado y para que empieces a buscar llenar tu mente con la palabra de Dios. A veces hay personas que pasan por desánimos, personas que llegan a momentos de su vida donde incluso llegan a considerar quitarse la vida. Pero cuando uno habla con esas personas y escudriña un poco lo que hay en su mente, lo que hay en su corazón, se puede dar cuenta que la mayoría de los pensamientos de esa persona son autocéntricos. Están pensando en ellos mismos, están pensando en el problema, están pensando en la dificultad, en lo que otro le hizo. Y por eso sus sentimientos empiezan a ir en contra de la voluntad de Dios. Y es el poder de la mente, hermanos. Saben que si nosotros pensamos lo suficiente en nuestra comida favorita, probablemente nuestro cuerpo mismo puede empezar a babear. Por eso el dicho de que se me hizo agua a la boca. ¿Por qué se nos hace agua a la boca? Porque pensamos lo suficiente en algo que deseamos. Ahora imagínense ese principio aplicado al Señor. Que a usted se le haga agua a la boca por Cristo. Quiero ser como Él. Quiero vivir el fruto del Espíritu en mi vida. Quiero que sea evidente que realmente Cristo me gobierna. Hermanos, este no es un asunto menor. A veces no le damos tanta importancia a lo que está pasando en nuestra mente, pero Pablo nos está llevando a ver que si no cambiamos en nuestra mente, no va a cambiar nuestra vida. Como les decía, vivimos en una sociedad donde es mucho más fácil estar distraídos. Un hombre trabaja 8 horas fuera del hogar, llega a su casa y se encuentra un celular, se encuentra un televisor, se encuentra algo que probablemente le va a distraer de lo que él debería hacer. Saben que en internet hay más contenido de lo que una persona pudiese consumir, aun si viviera 120 años pegado al internet. Hay más contenido de lo que se puede consumir. Esa es la sociedad en la que estamos hoy. Y si nosotros no le ponemos filtro a nuestra mente, nuestros sentimientos se van a empezar a alejar del Señor. Miren cómo es el proceso de degradación que menciona ahí Pablo. Primero la vanidad de la mente, pero ya luego el entendimiento entenebrecido. Y al final dice que empezaron a cometer con avidez, con descaro. Ya no les importaba lo que otros dijeran. Con avidez toda clase de impureza. Es lo que vemos en nuestra sociedad hoy. Mucha gente abiertamente vive en pecado y no les importa. Y quieren seguir en su pecado. ¿Por qué? Porque han estado tanto tiempo alimentando su mente de cosas contrarias a la palabra de Dios que llega un punto donde pierden toda sensibilidad. Llega un punto donde se crea una coraza tal de que ya no me importa lo que otros digan y empiezo a descararme con mi pecado. Pero hermanos, que el Señor nos guarde de tal actitud. Que el Señor nos ayude a recordar la importancia de cuidar nuestros pensamientos. Si nosotros reconocemos que nuestros pensamientos han estado apartados de Cristo, que no nos estamos alimentando espiritualmente de la palabra de Dios, hoy es el día para que tú te arrepientas de eso. Hoy es el día para que tú decidas volver a la palabra de Dios. Volver a permitir que sea la palabra la que te dirija, que no sean tus emociones,
que no sean las redes sociales, que no sea Caracol, RCN, que sea la palabra la que pueda darte luz para tu vida. Dice en 2 de Timoteo capítulo 2, hablando precisamente acerca de la importancia de nuestra mente. 2 de Timoteo capítulo 2, versículos del 3 al 4. Miren lo que le decía Pablo a su discípulo en la fe, Timoteo. Dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Tratemos de colocarnos por un momento en el lugar de un soldado. ¿Cómo estaría un soldado en Israel? ¿O cómo estaría un soldado en Irán en plena guerra? ¿Será que estaba viendo el Facebook? ¿Será que estaba mirando a ver qué publicaron nuevo en Instagram? No, un soldado está enfocado. Un soldado mantiene su concentración. Y lo que Pablo le está diciendo a Timoteo es, acuérdate que eres un soldado, concéntrate, no te distraigas, porque si tu mente se distrae, tus acciones van a empezar a cambiar. Si tu mente no está enfocada en Cristo, está enfocada en otra cosa, entonces tu vida práctica se va a empezar a desmoronar. La decadencia moral es inevitable para aquellos que no se llenan de Cristo. Entonces, hermanos, tenemos que ser conscientes de eso y tenemos que trabajar arduamente, porque esto no ocurre por ósmosis. Esto requiere de nuestra diligencia, de nuestra responsabilidad. Por eso el segundo punto que vamos a ver en la mañana de hoy es: sé diligente con tu santificación. Sé diligente con tu santificación, dice ahí en el versículo 22, Efesios 4:22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Ven la importancia de la mente otra vez? Verso 24, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Hermanos, esa palabra despojaos en el idioma original es una palabra muy fuerte. Es una palabra que está diciendo sé radical. No juegues con el pecado. Sé radical, córtalo de raíz, quita todo aquello que te pueda apartar de Cristo. Esa debería ser nuestra actitud respecto al pecado, porque hemos recibido tanto en Cristo, todo lo que estudiamos en los primeros 3 capítulos, que hermanos, no responder de esta manera, no responder siendo radicales contra lo que el Señor aborrece, realmente es necedad. Es necedad porque Cristo nos ha dado todo para que nosotros nos apartemos del pecado, para que ahora vivamos para Él. Y tenemos que hacer nuestra parte, tenemos que ser diligentes. Saben que uno de los problemas más grandes que tenemos hoy en día es que muchas personas están esperando que Dios haga por ellos lo que Él les mandó a hacer. Hay personas que están esperando que Dios haga por ellos lo que Él les mandó a hacer. Despojaos es un mandamiento. Quítense el pecado, quítense ese viejo hombre. Despójense de esa vieja naturaleza y vístanse del nuevo hombre que está creado en la justicia y santidad de la verdad. A veces hay personas que me han dicho, pastor, yo estoy orando mucho para que ese muchacho inconverso con el que yo estoy saliendo, que tú lo quites de mi vida, Señor, porque yo a él lo quiero mucho y es alguien muy especial para mí, entonces yo realmente necesito que el Señor lo quite de mi vida. ¿Pueden ver el problema de esa oración? Está orando por algo que Dios le dijo que tenía que hacer. Dios te dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, pero los estás desobedeciendo y quieres que ahora Él te quite el sentimiento. Y saben, así como eso, hay muchos ejemplos. Hay jóvenes que están pensando, pastor, es que yo creo que ya casi se convierte. Es más, me dijo que de pronto se bautizaba el otro año. Entonces, eso es un avance, pastor. Pero hermanos, esa es la vanidad de la mente. Queremos acomodar las cosas a como nos conviene. Queremos que se haga nuestra voluntad y no la voluntad de Cristo.
Y cuando vivimos de esa manera, hermanos, el resultado es fatal. Las consecuencias son graves. Es muy importante, hermanos, en vez de orar diciendo, Señor, quítame este sentimiento hacia este chico, una mejor oración hubiese sido, Señor, tu palabra dice, no os unáis en yugo desigual. Ayúdame a obedecerla. Ayúdame a ser obediente a tu palabra, aunque duela. Consuélame en mi dolor, pero que sea un dolor resultado de la obediencia a ti. Eso es fundamental. Colosenses capítulo 3 también habla acerca de ese principio. Colosenses capítulo 3, versículos del 5 al 7, dice ahí, haced morir. Haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis tiempo pasado, en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Nótese que los primeros pecados que menciona aquí Colosenses son pecados sexuales. Haced morir pues lo terrenal en vosotros, empieza diciendo fornicación, impureza, pasiones desordenadas. Saben que mucha gente dice, especialmente en este mes que algunos llaman el mes del orgullo, mucha gente dice, pastor, yo le oré a Dios para que Él cambiara mi orientación sexual. Y yo le pedí al Señor que Él me quitara eso. Y pues Él no lo hizo. Y como no lo hizo, entonces yo entiendo de que es porque Él realmente quiere que yo viva así. Más bien Él quiere que yo me acepte como soy. ¿Pueden ver el problema otra vez? Esa persona está obviando que es Dios quien le está mandando a hacer morir lo terrenal. Dios no le dijo, ora para que yo te quite esto. No, Dios le dijo, haz morir ese pecado. Y lo puedes hacer. A veces hay personas, específicamente hablando del pecado sexual, hay personas que me dicen, pastor, yo no puedo dejar la pornografía. Yo de verdad he intentado de muchas maneras, yo me he apartado, pero vuelvo y caigo, vuelvo a lo mismo. Y cuando alguien me dice eso, yo le digo, entonces Dios es mentiroso. Porque Dios te está diciendo que lo hagas morir y tú me dices que no puedes. Estás diciendo que la palabra de Dios realmente no se puede cumplir en ti. O sea, tu pecado es tan grande que tú no puedes obedecer lo que Dios te ha dicho, que lo hagas morir. Entonces es muy importante, hermanos, que nosotros entendamos que tenemos una responsabilidad. Dios no nos manda simplemente a orar para que nuestras luchas pecaminosas desaparezcan. Es bueno orar, yo creo que hay que orar, pero no es solo eso. Hay que hacer nuestra parte. Él nos manda a hacerlas morir. Haz morir tu pecado sexual. Haz morir tu deseo a ver pornografía. Hazlo morir. Déjalo morir de hambre a ese deseo. Es tu responsabilidad. Tú debes despojarte de tu viejo hombre y revestirte del nuevo. ¿Tú lo puedes hacer? Por supuesto que sí. En Cristo lo puedes hacer. Porque Cristo ha hecho provisión para que tú tengas la victoria. Segunda de Pedro capítulo 1, versículos del 5 al 8, dice ahí, vosotros también, óigase bien, poniendo media diligencia, ¿qué dice? Poniendo un 60% de diligencia, no, dice, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Óigase bien, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Hay que darle con toda, como dicen los chinos, con toda diligencia. Cuando juegan un partido importante, van con toda, vamos con toda a ganar.
La santificación es el partido más importante de tu vida. Juégalo con toda diligencia. Añade a tu fe. Con toda diligencia, despójate de ese viejo hombre. Con toda diligencia, anhela vivir para Jesús. Hermanos, si la vida cristiana o si la santificación fuese una carrera, y la Biblia nos dice que lo es, usted debe botarse con toda diligencia, para que usted pueda crecer espiritualmente. No hay otra manera. No hay un camino fácil para crecer en santidad. No hay atajos. Tienes que esforzarte. Hebreos capítulo 12, versos del 1 al 2 dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, otra vez despojémonos. No solo del viejo hombre, no solo del pecado, también dice de todo peso. Un peso es algo que no necesariamente es pecaminoso, pero que estorba. Un peso puede ser las redes sociales. Un peso puede ser un hobby que no es malo en sí mismo, pero que nos quita tiempo para otras cosas más importantes. Y dice aquí el autor del libro de Hebreos: despojémonos, quitémonos, saquemos de raíz todo pecado, todo peso y el pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Dice ahí: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Pastor, entonces, ¿se salvarán los que corran más rápido? No. De hecho, si usted lee Hebreos 12:1, habla de correr con paciencia. ¿Cómo se corre con paciencia? Cuando uno corre es porque quiere avanzar. ¿Cómo puedo correr con paciencia? Bueno, tengo que ser consciente de que a veces en esa carrera me voy a tropezar. A veces en esa carrera no van a salir las cosas como estaban planeadas. Pero eso no debe ser una excusa para que yo deje de correr. Tengo que seguir corriendo con paciencia, a pesar de mis tropiezos, a pesar de mis fallas. Tengo que seguir corriendo porque hay un Salvador que me espera, Cristo Jesús. Tengo que mantener la mirada puesta en Él, considerarle a Él, puestos los ojos en Jesús. Déjame preguntarte a manera de aplicación: ¿qué tan diligente estás siendo en tu santificación? ¿Estás siendo diligente o estás siendo negligente? ¿Estás siendo pasivo? No, pues para que Dios haga de mí un hombre trabajador, pues Él me tendrá que quitar esta pereza que traigo. Pues para que Dios haga de mí un hombre de oración, pues primero Dios tiene que poner eso en mi corazón. ¿Yo cómo voy a orar? ¿Cuál es tu actitud respecto a lo que el Señor demanda que tú hagas? Hermanos, honestamente, creo que a veces hemos caído más en el lado de la pereza espiritual. A veces queremos simplemente que Dios haga lo que es nuestra responsabilidad hacer. ¿Estás corriendo con toda diligencia o estás viviendo con toda negligencia? ¿Cuándo fue la última vez que tú hiciste morir algo terrenal en ti? Si tú no has hecho morir algo terrenal en ti, es probable que no hayas tenido un encuentro con el Señor. Porque eso quiere decir que has vivido toda tu vida para ti. Básicamente has hecho lo que te da la gana. Pero si tú reconoces y ves cómo el Señor te ha llevado a morir a muchas cosas, que tú mueras a lo terrenal, a lo efímero, entonces vas a ver evidencia de esa nueva identidad que Cristo te ha dado. Lo siguiente que podemos ver en nuestro texto base de hoy es que Pablo les insta a esta iglesia que vivan bajo el principio del reemplazo. Vive bajo el principio del reemplazo. Básicamente, Dios no solamente quiere que tú dejes de hacer lo malo. Dios, además de eso, también quiere que tú hagas lo bueno. No solamente se trata de abstenernos del mal, se trata de trabajar activamente por el bien. Y es lo que Pablo va a hacer ahora en los últimos versículos del capítulo 4.
Efesios 4:25 dice, por lo cual, o sea, conectado a lo anterior, ya que debemos revestirnos del nuevo hombre, ahora desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Ahí vemos el principio del reemplazo. Tengo que desechar la mentira, pero no simplemente desechar la mentira, tengo que hablar verdad, hablar la verdad con mi prójimo. Hermanos, y es triste, pero las mentiras es uno de los pecados que más se ha minimizado en nuestra sociedad. Las mentiras son casi que el pan de cada día. La mayoría de las personas, si les preguntan de manera teórica, van a decir, no, las mentiras están mal. Hasta que llega el momento en que mentir me trae un beneficio. Hasta que llega un momento en que mentir me va a evitar un problema. Entonces se convierte para muchos en una opción. Vivimos en una cultura colombiana donde el vivo vive del bobo, dicen algunos. Muchos entienden que la mentira es astucia. Uy, qué man tan inteligente, ¿no? Oiga, ¿cómo cuadró las cuentas para que le aprobaran el crédito? Oiga, qué berraquera. Ese sí, mucho cabezazo el que se echó. Esa es la sociedad en la que vivimos. Y las mentiras son de los pecados que tristemente más se han minimizado. De hecho, son de los pocos pecados en la Biblia que les hemos colocado apellido. Hay mentiras que son pecaminosas, pero también hay mentiras piadosas. ¿Han escuchado eso? Hay mentiras que son negras, pero hay mentiras que son blancas. Hay mentiras que son dañinas y hay mentiras que son necesarias. Tenía que mentir. Hay mentirotas y hay mentiritas. Yo creo que de los pocos pecados que hemos tratado de suavizar o de minimizar es precisamente la mentira. Pero hermanos, tenemos que ser conscientes de que el padre de mentira es Satanás. La mentira no es ningún pecado menor. La mentira es totalmente incompatible con esa nueva identidad que Cristo nos ha dado. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad. Jesús es lo contrario a la mentira. Cuando usted decide mentir, usted está yendo en contra del mismo carácter de Jesús. Dios es veraz. Por lo tanto, mentir es totalmente opuesto al carácter de Dios. No es una falta menor. No es algo que bajo ciertas circunstancias tal vez lo podemos hacer porque nos conviene, porque es que, pastor, ¿cómo me van a cobrar tantos impuestos en la declaración? Gira en torno a nosotros. Queremos tener más y acumular, pero lo que está diciendo Pablo aquí es, no, si Dios te prospera, si Dios te permite tener un buen ingreso, es para que compartas con el que tiene necesidad, para que tú seas un canal de bendición en la vida de los necesitados. Hermanos, es más bienaventurado dar que recibir. Eso quiere decir que hay más felicidad cuando damos que cuando otros nos dan. Por eso uno puede ver personas que están acostumbradas todo el tiempo a estar pidiendo cosas y es evidente que no están felices. Muchos de hecho están amargados con esa actitud. Porque lo que el Señor quiere es que nos esforcemos, que trabajemos para proveer. Efesios capítulo 4, verso 29 también dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Aquí vemos básicamente que se nos manda a desechar las palabras corrompidas. Y esa palabra corrompida en el idioma original es como una bomba atómica. Es una palabra que cuando cae, cuando sale, hace estragos. Es una palabra que contamina, que hace daño a su alrededor. Y eso dice la palabra que debemos desecharlo. Es muy importante, eso incluye los chismes, eso incluye cuando yo hablo mal a las espaldas de una persona para tratar de dañar su imagen. Eso incluye las palabras obscenas, las vulgaridades, los chistes de doble sentido,
todo lo que pudiese contaminar la mente o el espíritu de quien escucha, debo desecharlo. Y por el contrario, dice el pasaje, debo hablar palabras edificantes. Dice que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Dar gracia no es darle las gracias a alguien por lo que hizo, es dar gracia de favor inmerecido. Es extender gracia con lo que decimos. Y ese aspecto también es muy importante, porque vivimos en una sociedad donde si me ofenden, ofendo. Donde el que me la hace, me la paga. Pero lo que está diciendo aquí Pablo es no. Ustedes cuando hablen van a hablar con gracia. Eso quiere decir que el que le insulta a usted lo va a bendecir. No le va a pagar de la misma manera. Eso es hablar palabras con gracia. Dice un dicho popular que Dios nos dio una lengua y 2 oídos para que escuchemos el doble de lo que hablamos. Pero algo que podemos añadir es que Dios puso esa lengua entre dientes para que sepamos que es peligroso cuando la usamos mal. Tenemos que tener cuidado con nuestra lengua. Nuestra lengua puede levantar a una persona como puede destruirla. Nuestra lengua puede ser usada para animar a alguien, para edificarle, o puede ser usada para que alguien caiga en depresión. Tenemos que tener cuidado. Ese es el verdadero poder de la lengua. No tiene que ver con esa cultura de declarar y decretar, ¿no? La lengua tiene un poder en el sentido social que puede construir o puede derribar. Dice Proverbios capítulo 18 en el versículo 21, dice: la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Otra vez, déjame preguntarte, esta semana que pasó, ¿pueden decir las personas que oyeron tus palabras que recibieron gracia? Las personas que te escucharon durante esta semana, ¿pueden decir que fueron edificados gracias a lo que tú les dijiste? O tal vez esas mismas personas pueden decir: estoy herido por lo que mamá dijo. Estoy herido por lo que papá me dijo. ¿Cómo estamos en eso? Hermanos, debemos pedirle al Señor que nuestras palabras no sean palabras corrompidas, no sean palabras que lancen una bomba en nuestros hogares. Por el contrario, que sean palabras que alienten, palabras que puedan ser como medicina para los que la escuchan. Eso hace parte también del carácter de Dios. Necesitamos cultivar palabras que edifiquen, que extiendan gracia a los demás. Luego dice Efesios capítulo 4, verso 31, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Básicamente, todo lo que vemos en el versículo 31 tiene que ver con un mal temperamento. Desecha tu mal temperamento, le está diciendo Pablo. Quita amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia, quita todo eso. Y por el contrario, vístete de amabilidad y de perdón. Tenemos que aprender a ser benignos unos con otros, porque pecamos, fallamos, nos equivocamos, y en esos momentos necesitamos que alguien con mucha benignidad se nos acerque. Necesitamos el perdón de Cristo. Necesitamos también el perdón de nuestros hermanos en la fe. Saben que la amargura es ese resentimiento que genera una indisposición hacia otros. Y la amargura, dicen Hebreos, que es como una raíz. Y si no quitamos toda amargura, como dice en el verso 31, esa amargura probablemente se va a convertir en enojo. Y luego ese enojo me va a llevar a estar airado. Y esa ira mal manejada me va a llevar a la gritería y me va a llevar a la maledicencia y a decirle sus 4 verdades a esa persona. Así funciona el mal temperamento.
Pero lo que está diciendo Pablo es, no, ya no más. Eso es del viejo hombre. El viejo hombre no puede controlar su carácter. El viejo hombre es totalmente movido por ese mal temperamento. Y ahora el nuevo hombre debe vivir conforme a lo que Cristo es. Miren que dice en el versículo 32, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Otra vez la clave es Cristo. Tenemos que mirar a Cristo para poder perdonar. Hay personas que me han dicho, pastor, pero es que usted no sabe lo que esa persona me hizo. Y es cierto, tal vez yo no lo sé, pero yo sí sé lo que Cristo hizo por ti. Y como sé lo que Cristo hizo por ti, sé que tú puedes perdonar, aunque humanamente te parezca imposible. Aunque tal vez pienses que nunca vas a poder sanar esa herida. Tú puedes perdonar si has sido perdonado. Si has sido perdonado en Cristo, medita en eso. ¿Tú crees que las ofensas que esa persona te hizo a ti son mayores que las que tú le hiciste a Dios? Porque tal vez por ahí está el problema de la falta de perdón. Porque estás pensando que es más grave ofenderte a ti, que en tu orgullo tal vez piensas que eres más importante que Dios. O realmente tú eres consciente de que tu pecado ha ofendido al Creador del universo. Tu pecado ha ofendido a aquel que envió a su Hijo a morir en la cruz para salvarte. ¿Tú has meditado realmente en eso? Hermano, necesitamos el perdón. Otra vez, todo lo que está diciendo Pablo aquí tiene que ver con las relaciones interpersonales. Tiene que ver con la forma como vivimos en la iglesia. Dice ahí, benignos unos con otros. Hace poco hicimos una serie hablando de esa expresión, unos con otros. Las relaciones interpersonales no son fáciles. Las relaciones interpersonales cuestan. Y hay momentos donde alguien me va a decepcionar. Hay momentos donde yo voy a decepcionar a alguien. ¿Y cómo vamos a manejar esas diferencias? Con benignidad, con amor, con paciencia, con perdón, siendo amables, así como Dios ha sido amable con nosotros. Imagínense por un momento, hermanos, cómo sería nuestra iglesia si todos viviéramos estas cualidades que acabamos de estudiar. ¿Cómo sería la iglesia bíblica Bautista El Faro? Ahora traslade eso a cómo sería su hogar, cómo sería su casa. Si usted pudiese evidenciar todo el tiempo estas virtudes que Pablo está diciendo que deben estar en nosotros, que debería ser nuestra manera de andar. ¿Cómo sería tu hogar? Extrapolemos eso. ¿Cómo sería Bucaramanga si todos viviéramos a la luz de estas verdades? ¿Cómo sería? Hermanos, yo creo que lo que nos imaginamos es algo por lo que debemos trabajar. Es algo por lo que debemos trabajar. Debemos ser diligentes, como estudiamos en el punto número 2. Debemos ser diligentes en añadir a nuestra fe. Porque si hacemos eso, estas virtudes se pueden dar en nosotros. Esto no es algo inalcanzable. Esto no es algo a lo que nunca podremos llegar. No, si está aquí en la palabra es porque lo podemos hacer. No en nuestras fuerzas, pero lo podemos hacer en el poder del Espíritu Santo. ¿Quieres un hogar transformado? ¿Quieres una iglesia transformada? ¿Quieres una ciudad transformada? Haz tu parte. Vive en santidad. Despójate de ese viejo hombre que está viciado conforme a los rudimentos de este mundo. Y más bien, vístete de esa nueva naturaleza espiritual que Cristo te ofrece. Si tú estás aquí hoy y tal vez estás pensando, pero yo no vivo así. Pero estas cosas son como muy difíciles de alcanzar. Si ese es tu caso, déjame decirte que lo que realmente el Señor quiere no es simplemente que tú dejes de decir mentiras y digas la verdad. No es simplemente que tú dejes de hurtar y te pongas a trabajar. No es simplemente que las palabras corrompidas ya no estén en tu boca, sino que haya palabras de edificación. No, no es solamente eso.
Lo que el Señor quiere primeramente contigo es salvarte. Lo que Él quiere primeramente contigo es que tú te arrepientas. Efesios capítulo 4 está después de Efesios 1, 2 y 3. Porque necesitas los primeros 3 capítulos para contemplar que lo que Dios te está diciendo acá no es moralismo. Lo que Dios te está diciendo acá es cristianismo bíblico. Es el resultado de una fe genuina en Cristo. Tal vez si tú no ves nada de esto en tu vida es porque probablemente no has experimentado esa fe. No has experimentado el nuevo nacimiento. Tal vez tú no eres una nueva criatura. Tú puedes venir a la iglesia, incluso puedes pasar años en una congregación y aún así no haber nacido de nuevo. Por eso el llamado para ti, si tú no ves ninguna de estas cualidades en tu vida, es arrepiéntete de tus pecados hoy. Pídele a Dios que Él te conceda esa nueva identidad en Cristo. Pídele a Dios que Él te conceda toda bendición espiritual en Él, para que así ahora tú puedas vivir y reflejar esto que no es más que el carácter de Jesús, el carácter de Cristo reflejado en nuestro andar. Entonces, hoy puede ser el día de salvación para ti. Hoy puede ser el día en que tú te hagas partícipe de todas las bendiciones espirituales de los 3 primeros capítulos de Efesios, para que ahora, con esa reserva espiritual, puedas aplicar y hacer parte de tu vida Efesios 4. Para que todo esto que estudiamos hoy pueda ser una realidad en tu casa, en tu iglesia, en tu lugar de trabajo y donde sea que el Señor te permita estar. Entonces, si ese es tu caso, yo te animo a que hoy vengas a Cristo en arrepentimiento y fe y te permitas conocer lo que es ese nuevo nacimiento, esa bendición espiritual que Cristo te ofrece. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por esta tu palabra. Gracias porque tú nos recuerdas, Señor, que todo lo que hemos recibido en Cristo Jesús no es para que simplemente lo acumulemos y nos convirtamos en una especie de mar muerto. No, lo que tú nos has dado en Cristo Jesús es para que podamos también bendecir a otros. Para que podamos bendecir no solo económicamente, para que podamos bendecir con nuestras palabras, para que podamos bendecir con la benignidad, con la paciencia, con la amabilidad, con el perdón hacia las ofensas. Ayúdanos, Señor, a ser conscientes que todo esto que tú demandas de nosotros solamente lo podemos hacer estando en ti y siendo consciente también de la responsabilidad que tenemos de no ser pasivos, de no ser negligentes, sino por el contrario, Señor, jugarnos con toda diligencia nuestra santidad, correr con todo nuestro esfuerzo y también con paciencia en esta carrera de la fe, en esta carrera que tú demandas de nosotros que vivamos. Ayúdanos a ser conscientes de nuestra responsabilidad. Ayúdanos a recordar que no podemos atribuirte a ti lo que tú, Señor, nos has mandado que hagamos de manera individual. Ayúdanos a ser conscientes de que la santidad cuesta, que la santidad muchas veces va a requerir de lágrimas, muchas veces va a requerir de sacrificios, pero que la santidad es lo mejor que podemos vivir como tus hijos y es lo que le va a mostrar al mundo que realmente somos hijos tuyos. Padre, ayúdanos a recordar de que la manera como el mundo nos va a conocer es si tuviésemos amor, no ese amor sentimental, no ese amor conveniente, no, un amor genuino, un amor ágape, un amor que no depende de lo que el otro hace, sino que depende de quién eres tú. Padre, ayúdanos a vivir estos principios, que si hay alguien aquí, Señor, que tal vez no te ha conocido, que tal vez viene a la iglesia por mera costumbre o simplemente esperando que le vaya bien el resto de la semana, Padre, que tú hoy uses tu palabra para confrontarle, que uses tu palabra para mostrarle que ha estado apartado de ti y que por lo tanto lo que él necesita, más que comportarse bien, lo que él necesita es rendirse ante ti, que eres la fuente de todo verdadero bien. Padre, ayúdanos, Señor, a poner la mirada siempre en Cristo y ayúdanos a vivir lo que hemos estudiado en la mañana de hoy. Oramos, Señor, que solo tú seas exaltado por medio de la aplicación de esta tu palabra. Te lo pedimos, Señor, todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.